Bienvenidos a Programando Podcast, el podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos de la programación y su industria. Yo soy Alexander y en este episodio de hoy vamos a estar hablando de ser autodidactas. ¿Es ser autodidacta o tener aprendizaje, aplicar el aprendizaje autónomo es necesario para estar en la industria? ¿Es necesario para mantenerse en la industria? ¿Es algo que tenemos que hacer? ¿Es algo que es obligatorio para todo programador? Todas este tipo de preguntas que se escuchan mucho, primero, por las personas que quieren entrar al mundo de la programación, que quieren un trabajo como programador, y muchas veces escuchamos la típica pregunta de necesito estudiar, necesito un título universitario, ¿qué necesito para poder directamente entrar en la industria? Así que de eso vamos a estar hablando del día de hoy. Y para afrontar este tema, primero tendremos que responder la de si es necesario un título universitario. Y yo creo que hoy por hoy no es necesario, pero siempre ayuda tener un título universitario. Ahora, veamos por qué no es necesario un título universitario dentro de la industria de la programación. Porque básicamente las empresas no pueden esperar a que tú te gradúes para contratarte. Hoy por hoy la industria se necesitan tantos programadores que de alguna manera se tienen que bajar los estándares y ya hoy por hoy ya a las empresas no les interesa esperar porque la gente se gradúe para contratarla. Si estás graduado, perfecto, te contrato, no hay problema, y obviamente si eres bueno. Pero lo que me interesa es que seas bueno primero, el título vendrá después. Así que en esta industria particularmente no es tan necesario un título universitario como en otra. Ahora, ¿qué pasa si no tienes un título universitario? Es algo que potencialmente puede pasar. Es que de cierta manera aprendas mal a programar o no tengas los conocimientos básicos bien fomentados o bien estructurados, y eso causa que te cueste mucho aprender a programar con el tiempo. O sea, tienes cierto conocimiento, pero irlo mejorando te va a ir costando cada vez más hasta que no arregles esos problemas que tienes en tu base de cómo aprendiste, de cómo entiendes la programación. Y por eso el título universitario o los estudios universitarios o las clases las clases que ves con algún profesional o alguna persona que te pueda explicar son muy buenas, porque ellos te pueden ver tus cualidades y qué entiendes y qué no, y te lo pueden orientar hacia el camino no necesariamente correcto, pero hacia el camino que por ahí te beneficie más, el tipo de entendimiento que deberías tener. Así que el título universitario viene a ser algo que si lo tienes está muy bien, si no lo tienes, pues dependiendo de tus requerimientos, estaría bueno tenerlo si tienes el tiempo. Si no, puedes trabajar como programador tranquilamente sin un título y obtenerlo con el tiempo, o no obtenerlo directamente, no es necesario. Yo tengo un título universitario, me gradué, estudié por aproximadamente 5 años hasta graduarme, y te puedo decir que no es necesario, en el sentido de que yo me gradué de la universidad y de cierta manera podría decir que perdí mucho tiempo en la universidad. O sea, en esos 5 años, si yo hubiera entrado directamente a programar con una base fuerte, en esos 5 años yo, al tiempo que le dediqué a la universidad, si lo hubiera dedicado completamente a la programación, hoy por hoy sabría mucho más de lo que sé hoy. El problema está en que si no tienes ese conocimiento básico, que es muy importante, esas bases de la programación o del lenguaje o de lo que estás aprendiendo, si le dedicas 5 años sin tener bien establecidas esas bases, puedes terminar con un conocimiento con muchos huecos en tus conocimientos, en lo que sabes, y eso puede ser un problema y puede ser difícil de arreglar en el futuro. Así que por ahí va un poco el tema. O sea, los beneficios del título universitario y las desventajas también. Y los beneficios de ser autodidacta o estudiar directamente tú solo, o yendo a algún tipo de curso online o algo, y no poder aprender, tal vez no tener a alguien que vea tus conocimientos y te guíe en aquello que te falta, por así decirlo. Entonces,
ya vimos que el título universitario es un poco depende de ti, de tu persona, de tu tiempo, de tu capacidad. Pero necesito ser autodidacta. Yo, por ejemplo, me gradué de la universidad. ¿Puedo dejar de estudiar programación? ¿O ya con mi título tengo, ya no necesito seguir, hasta aquí terminé de estudiar, solo vengo a trabajar y ya? No. En la industria de la programación, la programación cambia absurdamente rápido. Lo que hacemos hoy en 6 meses por ahí cambia completamente porque la industria cambió o porque el proyecto cambió. Puedes estar en un proyecto que te tome 6 meses, vamos a suponer, y una vez terminado el proyecto viene un nuevo proyecto que cambia la metodología de trabajo, la metodología de desarrollo, te puede cambiar el stack tecnológico con los que vas a trabajar. Antes trabajabas deployando una aplicación donde simplemente configurabas el WAR y se lo enviabas a una persona. Ahora tienes que tú, con Docker, deployar esa aplicación. Tienes que dockerizar tu aplicación. Tienes que saber, de pronto cambia completamente la cantidad de conocimiento que tienes que tener. Y nos tenemos que saber adaptar. Obviamente, si no estamos aptos para ese proyecto, probablemente no nos ingresen en ese proyecto. Es decir, si yo no sé nada de Docker, por ahí no me van a poner en un proyecto de Docker. Pero es muy posible que te den tipo algún tiempo, algún requerimiento o algo de mira, estos son los recursos que te podemos ofrecer para que aprendas Docker, por ejemplo. Úsalos y aprende, dependiendo de la empresa, obviamente. Hay empresas las que no te van a pagar mucho, por ahí te pagan un simple curso online de no sé, cualquier cosa. Hay otros que te van a llevar a un curso presencial. Generalmente te van a ofrecer algún tipo de estrategia para que te puedas adaptar a esto que necesitan que tú sepas. Pero, últimamente, tienes que poder aprender por ti mismo. ¿Por qué? Porque por mucho de que por ahí te paguen un curso o te ayuden de cierta manera, si tú no puedes practicar por ti mismo y aprender por ti mismo, se te va a dificultar muchísimo poder trabajar en esas tecnologías en las que tienes que aprender. Y son cosas que pasan de un día a otro. De pronto tienes que trabajar, llevas 2 años trabajando en JavaScript, haciendo cosas en Angular, por ejemplo, o en cualquier lenguaje, y de pronto tienes que trabajar con una librería porque esta es la librería que empezaron a usar en este proyecto que estás trabajando, y tienes que aprenderte esa librería. Entonces no solo va del lado de los lenguajes o frameworks, sino de absolutamente todo. Si sabes Java, por ahí tienes que aprender a trabajar con streams, porque es crítico que en esta parte de la aplicación se usen los streams muy eficientemente para poder solventar problemas de tiempo, de tiempo de respuesta en la aplicación. Entonces son cosas pequeñas que se notan si no puedes aprender por ti mismo. De pronto estás trabajando en un proyecto donde tienes que leer archivos físicos, tienes que leer de algún lugar un archivo .xml o un archivo .json y tienes que manejar, tienes que saber manejar en cualquier lenguaje que estés, cómo manejar estos buffers de buffer readers y todas estas cosas para leer archivos. Y si no lo sabes hacer, se va a ver como que un impedimento en tu capacidad de poder producir contenido, producir tu trabajo. Y por eso es tan importante que nosotros seamos autodidactas, porque no importa lo mucho que me prepare a mí la universidad, nunca va a ser suficiente para la cantidad de cosas que potencialmente tenemos que hacer. Y por eso va la necesidad de ser autodidacta a la hora de tener incluso un trabajo. El poder dedicar cierta cantidad de tiempo a aprender algo que necesitas aprender para estar preparado. Ya sea algo que quieres aprender porque sabes que se viene. Por ejemplo, te dijeron en tu trabajo, estás a punto de terminar tu proyecto y te dicen, no, se viene el próximo proyecto, probablemente va a ser aproximadamente así, o va a tener esta tecnología, o vamos a usar esta metodología de desarrollo, o le vamos a aplicar esta forma de estructura de proyectos, y todas esas son como que pequeñas pistas que si tú no sabes alguna es demasiado recomendado que vayas aprendiendo, ya sea solicitando un curso, ya sea aprendiendo por tu parte, pero es muy importante tener esa iniciativa.
Yo personalmente no soy fan de ir a clases o de hacer cursos o de tener a alguien, de estar en un ambiente de estudio. Yo soy fan de estudiar por mi cuenta yo solo. Entrar yo y usar la tecnología directamente yo. Porque para mí yo puedo leer 100 veces el libro de cómo se usa este lenguaje o de la documentación de X cosa, pero si yo no la uso, si no la practico, no recuerdo nada últimamente. Así que para mí, lo más importante para yo aprender es usar lo que quiero aprender, porque si no me va a costar mucho. Y creo que eso es algo que para la gente que es como yo, muchas veces por ahí cuesta un poco entrar y directamente utilizar la tecnología porque nos da miedo, que no sabemos, que cualquier cosa, y preferimos, muchas veces preferimos tener como que pagar una clase, pero entonces no sabemos qué clase queremos pagar, o no sé si mejor hago un título universitario porque no sé, y no sé si es mejor hacer directamente. Empieza directamente con algo, ya sea directamente la clase que quieras tomar, el título que quieras tomar, pero la idea es empezar, porque si nos ponemos a dudar mucho de qué es lo que queremos hacer o cómo queremos hacerlo, nos estamos perdiendo el tiempo que podríamos aprovechar en empezar, y empezar es lo más importante. Si no se empieza, nunca vas a poder llegar a lo que quieres hacer, por mucho de que por ahí empieces un poco mal. Si está bueno de vez en cuando detenerse y pensar o analizar si estamos haciendo las cosas bien, pero si nunca empezaste, estás perdiendo el tiempo. Por eso es tan necesario tener cierto nivel de habilidades para ser autodidacta o aprender de manera autónoma, desde nuestra casa, desde cualquier lugar, especialmente ahora que estamos todos en cuarentena. El programador que no pueda hacer un aprendizaje autónomo, que no pueda ser autodidacta, que no pueda aprender él solo en su casa, la va a tener muy complicada para competir en este nuevo scope que tenemos. Ahora que estamos todos aquí, hay gente que necesita una clase. Yo necesito, para poder aprender, necesito esta clase, y necesito que, si mi empresa quiere que yo sepa este lenguaje, me tiene que pagar esta clase, y si no me la paga yo no voy a aprender, y si no me paga mi clase, entonces yo no aprendo nada. Y de cierta manera tienes una razón en la de que si tu empresa espera que tú sepas algo, de cierta manera te tiene que ayudar a que tú sepas eso. No te puedes exigir, no, mira, anda a estudiar a tu casa y espero que en un mes seas un experto. No puedes esperar eso. Es la verdad, no podemos esperar que nuestros recursos puedan aprender de manera autónoma. Pero al mismo tiempo, si tú no puedes aprender de manera autónoma, le bajas valor a tus capacidades. ¿Por qué? Porque si yo ahora, en el clima que tenemos ahora, la empresa me puede ofrecer, en vez de clases particulares, me puede ofrecer otro tipo de clase, porque cuando estamos ahora en cuarentena no puedes ir a tus clases por alguna razón, porque hay cuarentena en tu país o lo que sea, o porque por ahí se te dificulta por cualquier razón. Entonces no puedes decir, bueno, como no pueden hacer eso, yo no voy a aprender, ¿no? Tú tienes que resolver de cierta manera, de la manera que puedas, con los recursos que tengas. Por eso, de nuevo, es tan importante el poder aprender solo. Yo veo muchas veces, me pasa infinitas veces, que me preguntan, ya sea algún amigo, algún conocido, algún amigo de un amigo, de cualquier cosa, me preguntan que cómo aprendo a programar. Y es esa pregunta de cómo aprendo a programar. Y bueno, la respuesta es tan sencilla como empieza a programar. Si no empiezas, no sabes. Y eso se lo digo a las personas que obviamente se nota que no han hecho nada. Porque si me llegas y me dices, mira, estoy aprendiendo este lenguaje, no sé si me gusta, no sé qué alternativas tengo, no sé a qué dirección dirigirme, eso es otra pregunta que está muy buena
y que tiene respuestas, que tiene cosas que, mira, te puedo sugerir esto, tal vez no puedes usar este lenguaje, pero con este framework que estás usando no, por ahí no te funciona, tal vez te recomiendo que uses esta otra alternativa o que te dirijas a aprender esta tecnología porque por ahí te conviene mejor. También depende de lo que tú quieres ser. Tú quieres ser un full stack, tú quieres ser un backend developer, tú quieres ser un frontend. ¿Qué es lo que quieres ser? Y cuáles son tus aspiraciones. Tal vez estás programando algo, estás programando en algún tipo de lenguaje y lo que quieres ser es DevOps, y entonces te recomiendo que vayas por este otro camino, donde también vas a programar, pero vas a hacer lo que te gusta y va por ahí. Pero si no tienes ningún tipo de conocimiento y quieres empezar a programar, la pregunta no es cómo aprender a programar. Tú tienes que primero programar algo y después preguntar. Existe un dicho que creo que es solo en inglés, no estoy seguro, que es How to eat an elephant, cómo comer un elefante, porque parece una tarea titánica, porque es tan grande como te comes un elefante, y la respuesta es a bite at a time, de mordisco en mordisco, básicamente. No importa qué tan grande sea este tema que estamos tratando de aprender, si no empezamos a aprenderlo, nunca lo intentamos directamente. Esto pasa con absolutamente todas las aptitudes del mundo, pero con la programación pasa más de nuevo, porque en cómo es la industria hoy por hoy, el ser autodidacta es una habilidad muy, 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 muy importante, porque las empresas no pueden esperar hasta que tú te gradúes, o no pueden esperar hasta que tú termines estas clases particulares que estás haciendo, o este curso que estás haciendo, o esta cosa que estás haciendo. Tienes que aprender ya y ser productivo ya, porque las empresas necesitan programadores ya. Por eso, de cierta manera, baja un poco los requerimientos de conocimiento que debe tener un programador, pero al mismo tiempo suben las oportunidades y más personas pueden entrar. Más personas que por ahí no se hubieran atrevido a programar y después descubrieron que era lo que les gustaba, porque la barrera de conocimiento baja un poco. Y esa es un poco la idea, y esa es un poco la razón por la cual es tan importante poder ser autodidacta en esta industria. Ya sea para entrar en la industria, porque si no sabes programar y te quedas todo el tiempo pensando en cómo empiezo sin nunca empezar, pues estás perdiendo el tiempo. Y si ya entraste, ya tienes tu trabajo y tú dices, ya yo tengo mi trabajo, ya yo no tengo que aprender más, pues te vas a quedar en ese trabajo. Solicitar aumentos va a ser muy difícil, cambiar a una mejor empresa va a ser muy difícil, porque este mundo cambia constantemente, el mundo de la programación cambia constantemente, y no tienes idea de la cantidad de programadores que existen hoy por hoy, que tienen 40, 50, 60 años y lo único que saben es COBOL, por ejemplo. Y conseguir un trabajo de COBOL hoy por hoy es muy complicado. O sea, si lo consigues, te metes muchísimo dinero porque no hay nadie, entonces los que lo necesitan saben que tienen que pagar bastante para conseguirlo. Pero si quieres a tus, no sé, 40, 50 años, te quedaste en un lenguaje. Yo, por ejemplo, a lo que tengas 50 o 60 años, por ahí todavía se use Java y pueda seguir trabajando de eso, pero yo sé hoy por hoy que si no me pongo a aprender Angular, por ejemplo, si no me pongo a aprender Python, si no me pongo a aprender otras alternativas, va a llegar un punto donde yo voy a terminar de la misma manera, donde voy a ser un señor de 60 años que solo sabe un lenguaje y que no sabe cómo aplicar sus conocimientos a nuevos lenguajes o a nuevas cosas, a pesar de que pueda ser un experto en su lenguaje. Y esa es la razón de por qué el ser autodidacta te va a ayudar en tu carrera profesional de maneras que no tienes idea. Porque si no, vas a ser esa persona que solo sabe una cosa, y si no hay proyectos que usen esa cosa, no hay proyectos para ti. Yo he tenido, por ejemplo, trabajos en los que mi empresa, estaba trabajando en una empresa pequeña. Eso no va a pasar siempre, pero en este caso era una empresa pequeña, así que pasó. Necesitaban un programador en Python. Yo estaba terminando mi proyecto, el proyecto que me habían asignado más o menos un año. Estuve en ese proyecto, ya estaba en la fase final, se estaba testeando todo. No tenía mucho que hacer y veía que llevaban más de un mes buscando un programador en Python y no encontraban a nadie. Y yo les dije, mira,
Yo no sé Python, yo lo usé un par de veces en algún tutorial que hice, algunas cosas por ahí pequeñas que hice. Nunca necesitaban hacer si mal no recuerdo, un servicio en Python, básicamente. Y yo ni tenía idea de cómo hacer un servicio en Python. Yo había jugado con Python para hacer cosas súper sencillas, pero nunca un servicio. O sea, la configuración no tenía idea de cómo iba a ser, a pesar de que yo sé hacer esa configuración en Java, con Spring. Pero yo les dije, mira, yo ahora no tengo relativamente tiempo libre porque estoy terminando este proyecto, estoy en fases de testing en las que estoy esperando respuestas de gente para yo actuar. Puedo, on the side, mientras termino este proyecto, puedo aprender Python y hacerte este servicio que tú quieres hacer porque sé que no estás encontrando gente. Eso, los jefes, las personas a cargo dijeron, me parece bien, confío en tu habilidad porque sé que sabes de servicios en Java con Spring. Vamos a probar que vamos a asignarte ese proyecto para que seas la persona encargada. Y yo estudié por mi cuenta, completamente estudié por mi cuenta cómo hacer un servicio en Python. Esa empresa no tenía los recursos para pagar como que las clases o algo, no era ese tipo de empresa. Fomentaba las clases, pero entre los mismos empleadores. O sea, si yo quería darle clases de Java a los demás, yo podía solicitarlo, pero no había como que te pago para que vayas porque era una empresa pequeña de nuevo. Y yo hice el proyecto en Python y fue hasta donde sé, yo nunca lo terminé porque me fui de la empresa, lo que sea, pero hasta donde sé el proyecto terminó, salió bien. Tuvo sus dificultades obviamente porque yo no sabía Python, era mi primer proyecto, pero eso le agrega valor a mi perfil. Eso le agrega valor a decir, esta persona puede aprender sola, yo lo puedo dejar solo y él va a aprender y él va a saber resolver de cierta manera. He estado en proyectos donde me dicen, tienes que saber Angular, y yo, bueno, yo no sé Angular, pero te lo puedo aprender. Y lo aprendo y lo aplico y lo uso. Y no necesariamente soy el mejor en Angular del proyecto, de la empresa, de lo que sea, pero puedo trabajar ahí, que es lo importante. Últimamente somos un recurso y existen los recursos y existen los proyectos. Tenemos proyectos que tienen estos requerimientos y tenemos recursos que tienen estos conocimientos. Y si nosotros no expandimos nuestros conocimientos, por ahí se puede volver complicado conseguir proyectos en los que trabajar. Igual depende un poco porque puedes ser el súper experto a nivel de conocimientos de un lenguaje y ya con eso tienes proyectos infinitos. Por eso es que no necesariamente va para todo el mundo, pero sí, no siempre va para diferentes lenguajes, pero siempre va hacia un conocimiento. Por ahí yo no hubiera tenido que aprender Python, pero hubiera podido seguir aprendiendo cosas en Java, porque siempre hay más en el mismo, aunque sea solo domines un solo lenguaje, siempre hay más. En mi caso yo quería aprender otros lenguajes y aplicarlos a un nivel profesional, me parecía súper interesante, quería hacerlo más y así que me dediqué a eso y lo logré de cierta manera. De nuevo, no soy el mejor en Python, pero al menos tengo un proyecto profesional en Python. Y nada, por ahí va la historia del por qué es tan importante ser autodidacta. Se puede llegar a ser un experto sin tener habilidades autodidactas o algún tipo de aprendizaje autónomo. Sí es posible. Estoy seguro que muchas personas que necesitan clases para aprender, que no pueden aprender por su cuenta, por decirlo. O sea, obviamente puedes hacer tus ejercicios desde tu casa, pero te cuesta aprender desde tu cuenta desde cero. Estoy seguro que esas personas pueden llegar a altos niveles de conocimiento y ser altamente competentes, pero requieres que vayas bastante a cursos y que le dediques bastante más tiempo de lo que por ahí otra persona le puede dedicar menos para aprender, porque lo puede hacer cuando le dé la gana. O sea, yo puedo estar yendo en metro hacia mi trabajo y estoy aprendiendo. O puedo hacer en cualquier... O sea, nunca pierdo el tiempo si le dedico, obviamente. Mientras que la otra persona necesita buscar la clase en la que pueda aprender este lenguaje, necesita que las clases empiecen rápido, no por ahí va a tener que esperar que abran las clases o abran los cupos o abran las cosas para poder empezar a trabajar.
especialmente ahora si necesitas clases particulares porque es lo que te gusta y es lo que te facilita tu aprendizaje. Está complicado ahora en la pandemia, y de cierta manera la tienes más complicada. Igual lo puedes lograr tranquilamente, pero necesitas poner un poco más de lo que por ahí tendría que poner alguien que pueda aprender solo. Y por eso es tan importante ir buscando. Si te cuesta aprender solo, te recomendaría mucho que busques la manera, la forma en la que tú puedes aprender solo, la forma en la que puedes encontrar primero las ganas y segundo la forma correcta, porque muchas veces tratamos de hacer algo solo y por ahí no encontramos la forma que nos funciona a nosotros, pero te aseguro que hay una forma que funciona para ti. Yo no sé si puedo hablar de qué es lo que le funciona a cada persona porque no tengo la experiencia para eso, pero ciertamente te puedo recomendar que busques alternativas si no te está funcionando, porque definitivamente las hay y existe una forma en la que tú puedes aprender por tu cuenta. Solo tienes que seguir intentándolo y encontrar la manera. Y nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Como conclusión, ¿es necesario un título universitario? No, pero ayuda. ¿Es necesario ser autodidacta? No, pero es altamente recomendado. Te ayuda para entrar a la industria y te ayuda para mantenerte en la industria. Así que intenten ser un poco más autodidactas e intenten seguir mejorando sus habilidades constantemente, porque si no se van a quedar atrasados comparado con la competición con los otros programadores. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.